Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ardose. En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente y el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Y en este quisiera comenzar hablando de la guerra en Ucrania. Rusia cada vez está más cerca de quedarse con la importante ciudad de Konstantinovka, considerada la puerta de entrada a Kramatorsk desde el sur, y continúa avanzando en Limán, que tiene la misma importancia para apuntar contra Sloviansk desde el norte, mientras que Ucrania está llevando a cabo algunas contraofensivas con el objetivo de ralentizar los avances, sobre todo en la región de Zaporilla. Pero como siempre, lo más destacado fueron los bombardeos cruzados, con Rusia disparando 70 misiles y 611 drones, lo que dejó 11 muertos y destruyó la histórica Catedral Ortodoxa de la Dormición del Monasterio de las Cuevas del siglo XI. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque contra el patrimonio de la humanidad en Kiev como uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana. Ordenó que las campanas de la catedral resonaran por toda la ciudad de forma simbólica y les pidió a sus aliados que aumentaran la presión contra Rusia, mientras que Moscú comunicó que había apuntado contra instalaciones militares en Kiev, Kharkov y Dnipropetrovsk. Pero aseguró que la catedral no había sido destruida por uno de sus proyectiles, sino por las defensas antiaéreas Patriot utilizadas por Ucrania, que ya han fallado en varias oportunidades. Asimismo, un ataque ucraniano con drones mató a 3 personas en la ciudad de Tula y dañó una de las mayores refinerías de Rusia en un bombardeo a plena luz del día con 20 drones sobre Moscú. Los proyectiles impactaron a casi 500 kilómetros del frente, por lo que Zelensky destacó el largo alcance de sus armas y consideró que se trataba de una respuesta justa. Un masivo ataque ruso dejó más de una decena de muertos el lunes en Ucrania. Los bombardeos fueron especialmente intensos sobre la capital, Kiev, donde los habitantes debieron correr a los refugios. Uno de los incendios provocados por las bombas afectó la cubierta de la Catedral Ortodoxa de la Dormición, ubicada en el complejo del Monasterio de las Cuevas de Kiev, inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una de las fachadas de la catedral quedó destrozada y la cubierta parcialmente destruida. El metropolita Epifanio de Kiev, primado de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, denunció un crimen contra la humanidad, la historia y la cristiandad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha condenado lo que ha calificado como uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha. Tras visitar el lugar, Zelensky elogió las labores de rescate y señaló que las campanas de la catedral resonarían simbólicamente por todo Kiev, a pesar de los daños que había sufrido. Rusia negó haber apuntado a la catedral y aseguró que el templo fue alcanzado por un misil de defensa aérea estadounidense Patriot. El complejo monástico, cuyos orígenes se remontan a hace un milenio, fue noticia en los últimos años por la expulsión de monjes acusados de mantener vínculos con Rusia. En enero, otros edificios del complejo habían resultado dañados por proyectiles rusos. El bombardeo ruso se produjo a pocas horas de una cumbre del G7 en Francia, a cuyos gobernantes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que intensifiquen la presión sobre Rusia. Por otra parte, los líderes de las 7 economías más industrializadas del mundo se reunieron en Francia para volver a ubicar en el centro de la escena la guerra en Ucrania e invitaron al presidente Volodymyr Zelensky para que participara de las conversaciones. Los mandatarios del G7 se comprometieron a incrementar la presión sobre Rusia aumentando las sanciones al petróleo, con el objetivo de que Moscú se vea forzada a sentarse a la mesa de negociaciones, aunque también proporcionando armas para consolidar avances, y el Reino Unido y Canadá también anunciaron medidas contra la flota fantasma. Estados Unidos había suspendido las sanciones al crudo ruso que se encontraba almacenado en alta mar, como una manera de contener su precio en medio del conflicto en Irán, pero Donald Trump comunicó que la medida ya no sería necesaria porque el petróleo estaba fluyendo. Además, el mandatario norteamericano dijo que Rusia tendría que llegar a un acuerdo con Ucrania y que redoblaría los esfuerzos para conseguirlo, ya que no quería ver morir a 25.000 jóvenes al mes. Asimismo, Zelensky se encontró a solas con Trump por 20 minutos y posteriormente reiteró su llamada a reunirse directamente con su par ruso Vladimir Putin antes del invierno y aprovechó para reclamar que aumenten el suministro de armas a su país, sobre todo municiones para la defensa antiaérea,
mientras que el Kremlin sostuvo que el aumento de la presión de Europa respondía a la falsa creencia de que Ucrania estaba ganando la guerra, y dijo que no tendría sentido reunirse con Zelensky si este no aceptaba sus condiciones, pero que siempre sería recibido en Moscú, aunque no se descarta que Putin vaya a Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump prometió el martes hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que los aliados del G7 acordaran durante una cumbre en Francia aumentar la presión sobre Rusia. El republicano se reunió durante unos 20 minutos en privado con su par ucraniano Volodymyr Zelensky y, según un participante, Trump lo felicitó por el desempeño del ejército ucraniano en el terreno y afirmó que hablaría con el presidente ruso Vladimir Putin el domingo. Tuvimos una reunión muy buena. Mire, Rusia debería llegar a un acuerdo. Rusia ha perdido una cantidad enorme de personas y Ucrania también. El mes pasado perdieron 35.000 soldados entre ambos bandos. La media mensual ha sido de 25.000 personas. En tanto, los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido acordaron aumentar la presión sobre Rusia, proporcionándole a Ucrania medios de defensa y para consolidar sus avances. El primer ministro británico Keir Starmer y su par canadiense Mark Carney anunciaron también nuevas sanciones contra la llamada flota fantasma usada por Rusia para transportar petróleo, pese a las sanciones occidentales. Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso por el aumento del precio del crudo por su guerra contra Irán, y las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania bajo mediación estadounidense están totalmente estancadas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente el 28 de febrero. Y como parte de la presión a Rusia, los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron en Moscú con el viceministro de Exteriores, Mikhail Galuzin, un encuentro que había sido solicitado por los diplomáticos europeos y aceptado por el canciller Sergei Lavrov, que dijo que le interesaba conocer la postura del continente, mientras que se les comunicó que consideraban la posición de sus países como destructiva, ya que buscaban prolongar la guerra a costa de los europeos. Unos días antes, los mandatarios de estos tres países se habían reunido en Londres con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, buscando darle fuerza a su reclamo para reunirse directamente con Vladimir Putin, e intentaron conseguir algo de protagonismo después de que tanto Estados Unidos como Rusia no los incluyeran en ninguna de las conversaciones. Zelensky había pedido comenzar negociaciones tomando la actual línea de contacto como base, garantías de seguridad jurídicamente vinculantes, el despliegue de una fuerza multinacional e indemnizaciones por los daños provocados por la guerra. Y mientras los aliados de Ucrania siguen aumentando su apoyo, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, generó polémica al acusar a China de entrenar militares rusos para que combatieran en el frente, asegurando que la información estaba verificada, lo que fue calificado por Pekín como difamaciones y calumnias. Y al tiempo que se intensifican los esfuerzos diplomáticos y las presiones, Zelensky también aprovechó la cumbre del G7 para pedirle a Trump que le transfiriera licencias para la fabricación de sistemas de defensa antiaérea Patriot, teniendo en cuenta que la guerra contra Irán acabó con 1/3 de las reservas mundiales. Los embajadores de Francia, Alemania y Reino Unido en Rusia fueron recibidos el jueves en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú. La reunión tuvo lugar varios días después de una cumbre en Londres con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Los tres embajadores se reunieron con el viceministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Galuzin. El enviado de Francia, Nicolas de Rivière, dijo a los periodistas a la salida del encuentro que mantuvieron una buena discusión. Pero esa valoración no fue respaldada por la directora de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, quien acusó a los embajadores de promover una fórmula Zelensky sin salida. El primer ministro Starmer recibió a Zelensky, Macron y Merz a principios de esta semana en apoyo a la petición de Kiev de establecer conversaciones directas con Moscú para poner fin a más de 4 años de guerra. Volodymyr Zelensky busca un fin de la guerra antes del invierno y acusa a Putin de bloquear las conversaciones. En su intervención en el G7, Zelensky confirmó haber solicitado al presidente Donald Trump la transferencia de licencias para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot en Ucrania, a lo que Trump habría respondido de forma positiva. Kiev está dando prioridad a la producción de sistemas antibalísticos, ya que la escalada en Oriente Medio ha agotado prácticamente 1/3 de las reservas mundiales de interceptores Patriot, lo que deja a Ucrania vulnerable a los ataques con misiles.
Sin embargo, Ucrania ha acumulado una amplia experiencia en la interceptación de drones y mantiene una tasa de éxito del 90% gracias a su tecnología nacional. Y Ucrania parece acercarse a la Unión Europea después de que las autoridades del bloque dieran comienzo el lunes a un grupo de negociación de alto nivel para la adhesión, tanto de este como de Moldavia. Los presidentes de la Comisión y del Consejo, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, comunicaron que todos los miembros estaban conformes con la iniciativa, después de que Hungría levantara el veto a la adhesión tras la derrota del exmandatario Viktor Orbán, y destacaron que era un reconocimiento a la determinación, el coraje y el arduo trabajo demostrado por ambos países en el avance de las reformas requeridas. Además, destacaron que la ampliación del bloque constituye una elección estratégica que permitiría fortalecer la paz, la seguridad y la prosperidad de todo el continente, algo parecido a lo que afirma el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que sostiene que Ucrania y Europa se necesitan mutuamente. De cualquier forma, se advierte que el proceso podría durar varios años más, hasta que se implementen todas las reformas y se alcancen los estándares de la Unión Europea. Mientras tanto, la tensión entre Rusia y la OTAN volvió a aumentar después de que el Reino Unido interceptara por primera vez un petrolero acusado de pertenecer a la flota fantasma de Rusia y lo llevara a sus costas. El hecho tuvo lugar en el Canal de la Mancha, de forma conjunta con las fuerzas francesas, y el primer ministro británico Keir Starmer destacó que se trataba de un nuevo golpe para Rusia y que los que alimentaban la guerra contra Ucrania no podrían esconderse. A su vez, el Kremlin calificó estas acciones como actos de piratería y acusó a Starmer de intentar distraer a los británicos de sus graves problemas migratorios. Imágenes del Ministerio de Defensa del Reino Unido muestran a comandos abordando y registrando un petrolero. Se trata de la primera operación de este tipo llevada a cabo por fuerzas británicas. Durante 6 horas, los Royal Marines, junto con agentes especiales, interceptaron el buque y lo abordaron con el apoyo de la Fuerza Aérea Real. Según el primer ministro del Reino Unido, el carguero Smirtos estaba vinculado a la flota fantasma de Rusia. Esta exitosa operación asesta otro golpe a Rusia y les recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no les dejaremos esconderse. El Smirtos había sido anulado del registro de Camerún tras las presiones de la Unión Europea, una medida que daba a las fuerzas británicas el sustento legal para interceptarlo. Mientras esto ocurría, Ucrania está más cerca de sumarse a la Unión Europea, que allanó la ruta para la primera ronda de diálogos de adhesión. Los países aspirantes deben completar un estricto proceso de adaptación de sus leyes y sistemas en categorías conocidas como clústeres o grupos, que incluyen fundamentos básicos, mercados internos, competitividad, agenda verde, recursos y agricultura y relaciones exteriores. Hemos hecho todo lo necesario para lograr este avance. Ucrania está lista para abrir los 6 clústeres y esperamos lograr más resultados en nuestra integración a la Unión Europea este verano. Los líderes de la Unión Europea confirmaron la aprobación unánime de sus miembros para seguir con este proceso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacó que se trata de una sucesión recíproca en la que Ucrania necesita a Europa y Europa también necesita a Ucrania. Y ahora vamos a ir a Colombia, que se preparaba para elegir presidente en un clima muy polarizado, con el candidato populista de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, liderando las encuestas con cerca del 52% de la intención de voto, frente al izquierdista Iván Cepeda, que se quedaría en torno a un 45%. De la Espriella cerró la campaña en Valle del Cauca prometiendo mano dura contra el crimen y bombardeos en las zonas controladas por los grupos armados, que llevaría a cabo en coordinación con Estados Unidos. Este outsider millonario, que no tiene ninguna experiencia en política, recibió el apoyo del resto de los partidos derechistas, incluyendo a Paloma Valencia, la representante del uribismo, que en campaña lo había acusado de liderar un peligroso proyecto de odio. A su vez, es muy criticado por haber cambiado radicalmente de postura en casi todos los temas por una cuestión electoral, dado que antes apoyaba el proceso de paz con las FARC, defendía el matrimonio igualitario y el derecho al aborto y aseguraba ser ateo, mientras que ahora rechaza cualquier negociación de paz, solo reconoce la familia tradicional y se autodefine como un ferviente cristiano. Y por el otro lado, Cepeda realizó el cierre de su campaña en Bogotá, prometiendo la continuidad del gobierno de Gustavo Petro y su programa de paz total, aunque aclaró que haría varios cambios.
La primera vuelta estuvo marcada por denuncias de fraude del presidente, que aseguró que el software había sido alterado en 2 oportunidades, aunque los observadores internacionales dijeron que la elección fue creíble y transparente. Iván Cepeda, candidato de izquierda a la presidencia de Colombia, cerró el sábado su campaña en un evento junto a miles de personas en la capital, Bogotá, a una semana del balotaje en el que enfrentará a Abelardo de las Priella, un excéntrico abogado admirador de Donald Trump. El senador, aliado del actual presidente Gustavo Petro, prometió gobernar con la gente y con las organizaciones populares. Ganada la presidencia, ganado el gobierno, vamos a seguir construyendo las grandes transformaciones históricas que requiere Colombia y derrotaremos a la extrema derecha y su proyecto de muerte sobre nuestro país. Cepeda era favorito según las encuestas para la primera vuelta de mayo, pero quedó sorpresivamente en segundo lugar con un estrecho margen por detrás de las Priella, que se presenta como un outsider de la política colombiana, pero que para el balotaje recibió el apoyo de la mayoría de partidos de derecha tradicionales del país. Por otra parte, Estados Unidos continúa con sus acciones militares en América Latina y tras su operación en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el hundimiento de varias embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente transportaban droga y las amenazas a Cuba, esta vez fue el turno del Tren de Aragua, la principal organización criminal de Venezuela. El mandatario comunicó que había asesinado a su máximo líder, Héctor Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero, en una operación que estuvo coordinada entre el Comando Sur de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Venezuela, en lo que fue considerado como una nueva demostración de que el gobierno venezolano perdió el control del país y se limita a acatar las decisiones de Washington. El mandatario norteamericano comunicó que la acción se había desarrollado bajo su dirección y que había sido coordinada con sus amigos venezolanos, con quienes estaba colaborando de manera excelente. Además, agregó que los terroristas del Tren de Aragua ya no tenían un refugio seguro, ni en Venezuela ni en cualquier otro lugar. Por otra parte, Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que esta última acción militar era un mensaje directo a América Latina que demostraba el compromiso del gobierno de Trump con la lucha contra el narcotráfico y aclaró que el Departamento de Guerra y la coalición anticártel de las Américas continuarían cumpliendo con sus objetivos en el continente en un intento de contrarrestar las consecuencias de la débil administración de Joe Biden, que según él abrió las fronteras para llevar el terrorismo narco al corazón de América. Murió el jefe de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la noche del viernes que Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fue abatido en una operación militar, realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela. Caracas confirmó poco después que el líder criminal había sido neutralizado y que hubo enfrentamientos con integrantes de estructuras de delincuencia organizada. Un alto funcionario del Pentágono sostuvo el sábado que la muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina sobre el compromiso del gobierno de Trump de combatir el narcotráfico. Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista en enero de 2025, apenas regresó el republicano a la presidencia. La banda surgió en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en 2014, y hoy opera también en otros países como Colombia, Perú y Chile. Se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal, aunque también ha emprendido en algunos negocios locales. El Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de $5 millones por información que permitiera detener o condenar a Niño Guerrero. Washington también le impuso sanciones económicas en julio de 2025, junto a otros cabecillas de su organización. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en su red Truth Social que el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero del Tren de Aragua. El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo con estrecha cooperación con las autoridades de Venezuela, a quienes llamó sus amigos y con quienes afirmó trabaja muy bien. Por otra parte, las elecciones en Perú tuvieron un nuevo giro con el 98% de las actas escrutadas, dado que la derechista Keiko Fujimori volvió a pasar al frente sobre el izquierdista Roberto Sánchez, tras contabilizarse los sufragios del exterior, que suelen ir al candidato conservador,
y mantenía una diferencia de solo 600 votos, que se fue ampliando a unos pocos miles a medida que el conteo se acercaba al 100%, aunque había por lo menos 1.635 actas siendo revisadas por el Jurado Electoral Especial, y se destacaba que la decisión de este podría ser apelada, por lo que se advertía que la incertidumbre continuaría incluso después de finalizar el conteo. En este contexto, Sánchez denunció que muchos actores estaban queriendo torcer el resultado democrático y después de que sus seguidores se concentraran a las puertas del Jurado Nacional Electoral exigiendo transparencia, justificó la manifestación afirmando que la democracia tenía que defenderse, mientras que Fujimori recordó que su rival se había comprometido a reconocer el resultado. Asimismo, se comunicó que el Jurado Electoral rechazó un pedido de Sánchez para invalidar 2.400 mesas de votación por presuntos patrones de repetición exacta con respecto a la primera vuelta, por lo que el izquierdista le propuso a su rival llevar a cabo una revisión exhaustiva y un reconteo de todos los votos, con presencia de observadores internacionales, con el fin de despejar dudas, lo que fue rechazado por el candidato a vicepresidente de Fujimori, Luis Galarreta, aunque la revisión dependería de las dudas que surgieran y del nivel de conflictividad en las calles. El candidato izquierdista Roberto Sánchez propuso el viernes a su rival derechista Keiko Fujimori la revisión de todos los votos de la segunda vuelta presidencial en Perú. El lento escrutinio ha avanzado hasta un 98% con leve ventaja a favor de ella, con 98,27% de las actas escrutadas. Fujimori reúne el 50,005% de los votos, frente al 49,995% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales publicados en su página web. Yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral, los observadores internacionales, que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso. Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 1.600 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 18 millones de votos contabilizados. El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta, rechazó la propuesta y señaló que su partido esperará con prudencia el conteo final de votos. Para prosperar, la propuesta de revisión debería ser aceptada por Fujimori y luego presentada a las autoridades electorales. Y vamos a terminar en Brasil, donde el Supremo Tribunal Federal condenó a Eduardo Bolsonaro a 4 años y 2 meses de prisión por coaccionar a la justicia. El exdiputado, que está viviendo en Estados Unidos desde febrero del 2025, era acusado de llevar a cabo gestiones con el gobierno de Donald Trump para presionar a los jueces a cargo del caso contra su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado del 2022, buscando que les impusieran sanciones, algo que terminó sucediendo junto con la aprobación de aranceles a productos brasileños, una medida que Washington justificó por la supuesta persecución a su padre, considerando que el proceso era una cacería de brujas. El fallo fue unánime y también lo obliga a pagar una multa de 100 salarios mínimos, al tiempo que lo inhabilita para ejercer cargos públicos por 8 años, aunque se destaca que la pena de cárcel será bajo régimen semiabierto. Y las malas noticias para los Bolsonaro continuaron tras la publicación de las últimas encuestas ante un eventual balotaje en las presidenciales el 25 de octubre, tras la primera vuelta del 4 de ese mes. El mandatario Luis Ignacio Lula da Silva aumentó la distancia sobre el candidato derechista Flavio Bolsonaro a más de 12 puntos, tras los sondeos de abril que revelaban un escenario mucho más parejo, con menos de 5 puntos de diferencia, lo que tenía preocupado el gobierno. De esta manera, Lula alcanzaría poco más del 49% frente a casi el 37% del actual senador. Mientras tanto, el presidente se reunió en el G7 con su par japonesa, Sanae Takaichi, y anunciaron la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre el Mercosur y Japón, que comenzarían en la cumbre del bloque del 30 de junio. La Corte Suprema brasileña condenó el martes en ausencia al exdiputado Eduardo Bolsonaro por sus intentos de impulsar sanciones de Estados Unidos contra Brasil para que Washington interfiriera a favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un juicio por golpismo. A turma, por unanimidade,
condenou o senhor Eduardo Nantes Bolsonaro. El Pleno condenó por unanimidad al señor Eduardo Nantes Bolsonaro, con base en el artículo 344, en concurso con el artículo 71 del Código Penal, imponiéndole una pena de 4 años y 2 meses, de acuerdo con el voto del juez ponente. También fue condenado a 50 días de multa, fijándose cada día de multa en el equivalente a 2 salarios mínimos. Valor de 2 salarios mínimos. El exmandatario de ultraderecha fue condenado a 27 años de prisión en 2025 por pretender aferrarse al poder tras perder las elecciones contra el actual presidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva en 2022. Su hijo Eduardo Bolsonaro está radicado en Estados Unidos desde 2025. La sentencia en su contra, que aún puede ser apelada, fija 4 años y 2 meses de prisión en régimen inicial semiabierto. El exdiputado fue condenado por el delito de coacción contra la Corte mediante gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que presionara por su padre. Atuando contra o povo brasileiro, atuando contra as instituições brasileiras, atuando contra. Actuó contra el pueblo brasileño, contra las instituciones brasileñas y contra el Poder Judicial brasileño, suministrando información procesal confidencial a las autoridades estadounidenses y persistiendo en hacerlo aun cuando ello pudiera causar un daño económico y social relevante a Brasil, al tiempo que insistía en la coacción para beneficiar a su propio padre. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la tensión por la continuidad de los bombardeos de Israel sobre el Líbano. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, las elecciones en Perú, en Colombia, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en más Mundo Ardose. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.